Mírame solo a mí, susurró el jefe de la mafia, después de rescatarla de una trampa en el callejón. El olor a café recién molido se mezclaba con el humo de los escapes sobre la colonia Roma, en la Ciudad de México. Era una mañana gris, pesada, de esas en las que el cielo parece aplastar los edificios antiguos y las bugambilias pierden color. Valeria Cruz caminaba rápido por la calle Colima, con el celular apretado entre los dedos y el corazón todavía más apretado en el pecho. Tenía 27 años y una vida que, desde afuera, parecía estable. Diseñadora gráfica freelance. Un pequeño departamento en la Roma Sur. Una rutina ordenada. Pero por dentro, todo era incertidumbre. Su padre había muerto hacía 6 meses. Oficialmente, un asalto mal ejecutado en Iztapalapa. Extraoficialmente, demasiadas preguntas sin respuesta. Valeria nunca creyó en la versión simple. Aquella mañana llevaba en su bolso una carpeta que no debía tener. Fotografías. Estados de cuenta. Nombres repetidos demasiadas veces. Uno en particular, Adrián Beltrán. El nombre aparecía ligado a constructoras, fundaciones culturales y restaurantes exclusivos en Polanco, pero también a bodegas en Tepito y movimientos nocturnos cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Valeria no era detective, solo era hija, y alguien la estaba siguiendo. Lo notó por primera vez al cruzar Avenida Insurgentes. Un hombre con gorra negra, lentes oscuros, demasiado atento. Cuando ella se detuvo, él fingió mirar su celular. Cuando ella avanzó, él también. El ruido de la ciudad parecía apagarse poco a poco. El claxon lejano, el pregón de un vendedor ambulante, el murmullo del tráfico. Valeria giró en una calle lateral. Más estrecha, más silenciosa. Mala decisión. El callejón olía a humedad y basura vieja. Un foco parpadeaba sobre una puerta metálica. Sus pasos resonaron demasiado fuerte contra el pavimento. «No corras», dijo una voz detrás de ella. No obedeció. La mano la tomó del brazo con fuerza. La carpeta cayó al suelo y los papeles se desparramaron como pájaros heridos. Valeria forcejeó. El miedo tenía sabor metálico. «¿Qué tanto sabes?», gruñó el hombre de la gorra. Antes de que pudiera responder, otro sonido cortó el aire. Pasos firmes, lentos, seguros. «Suéltala». La voz no era fuerte. Era peor. Era tranquila. El hombre dudó apenas un segundo. Suficiente. Un golpe seco. El agresor cayó contra el muro. Otro movimiento rápido, preciso. Silencio. Valeria retrocedió, respirando con dificultad. Y entonces lo vio. Traje oscuro, perfectamente ajustado. Camisa blanca sin una sola arruga. Reloj elegante que brilló bajo el foco inestable. No parecía pertenecer a ese callejón, pero dominaba el espacio como si fuera suyo. Sus ojos eran fríos, calculadores, y, al mismo tiempo, curiosamente atentos cuando se posaron en ella. Se agachó, recogió una de las hojas que había caído. La miró apenas un instante. Adrián Beltrán. El nombre flotó entre ellos sin necesidad de pronunciarse. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Él dio un paso más cerca. El aroma a madera y tabaco fino reemplazó el hedor del callejón. La sostuvo por los hombros, firme, pero sin brusquedad. Y entonces se inclinó ligeramente hacia ella. «Mírame solo a mí», susurró el jefe de la mafia, después de rescatarla de una trampa en el callejón. El mundo pareció detenerse. No era una coincidencia. No era un héroe improvisado. Era Adrián Beltrán. Y acababa de salvarle la vida. El callejón seguía en silencio, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado en el aire. Más denso. Más peligroso. Valeria no apartaba la mirada de Adrián Beltrán. Lo había visto antes. Claro. En fotografías borrosas. En recortes digitales. En una gala benéfica en el Museo Soumaya a la que ella había asistido como diseñadora invitada. Siempre rodeado de políticos, empresarios, cámaras. Nunca en un callejón. Nunca con sangre en los nudillos. El hombre que la había atacado gemía en el suelo. Adrián apenas lo miró. «Te advertí que no corrieras», dijo con una calma que helaba la piel. No era un reproche. Era un hecho. Valeria tragó saliva. «¿Me estaban siguiendo por ti?». Adrián la observó unos segundos, como si evaluara cuánto decir. En esta ciudad nadie sigue a alguien por casualidad.
Un auto negro dobló lentamente en la esquina. Un Mercedes-Benz sin placas visibles. Los vidrios polarizados reflejaban la luz amarilla del foco. Dos hombres bajaron. Trajes oscuros. Miradas entrenadas. Uno recogió al atacante sin hacer preguntas. El otro juntó los papeles del suelo y se los entregó a Adrián. Valeria sintió que el mundo que conocía se deslizaba bajo sus pies. No puedes meterte en cosas que no entiendes, dijo él, extendiéndole la carpeta. Mi padre murió por algo que sí entiendo, respondió ella, firme. Por primera vez, algo cambió en el rostro de Adrián. No fue sorpresa. Fue interés. ¿Cómo se llamaba? Ernesto Cruz. Un segundo de silencio. Demasiado largo. Adrián apartó la mirada hacia la salida del callejón, hacia el ruido lejano de Avenida Álvaro Obregón, donde la vida seguía como si nada. «Sube al auto», ordenó. «No». Los escoltas intercambiaron una mirada breve. Nadie le decía que no a Adrián Beltrán. Él dio un paso más cerca. Valeria pudo notar un corte pequeño en su pómulo. Un detalle humano en medio de tanta perfección. Si te querían asustar, el siguiente paso no será hablar, dijo en voz baja. Será desaparecerte. El miedo regresó, más frío que antes. El tráfico rugía al fondo. Una sirena distante cruzó la colonia Roma. La ciudad seguía respirando, indiferente. ¿Por qué ayudarme?, preguntó ella. Adrián la sostuvo con la mirada. Porque ya estás dentro. No explicó más. El chofer abrió la puerta trasera. El interior del auto olía a cuero nuevo y madera pulida. Un contraste brutal con la humedad del callejón. Valeria dudó solo un segundo. Luego subió. Mientras el vehículo avanzaba hacia Polanco, dejando atrás las calles empedradas, Valeria observó el perfil de Adrián iluminado por los faroles urbanos. No parecía nervioso. No parecía preocupado. Parecía acostumbrado. Lo que viste hoy no es nada, dijo él sin mirarla. Lo que estás buscando, eso sí es peligroso. Valeria apretó la carpeta contra su pecho. Ya no era una simple hija buscando respuestas. Ahora estaba sentada junto al hombre más temido de la ciudad. Y apenas comenzaba a entender que el rescate no había sido un acto de bondad. Había sido una advertencia. El auto cruzó el Paseo de la Reforma, y las luces de la ciudad se reflejaron en el vidrio como si fueran presagios. Valeria no sabía hacia dónde la llevaban. Pero algo dentro de ella, profundo y temerario, no quería bajarse. El auto se detuvo frente a una torre discreta en Polanco. Vidrios oscuros. Fachada impecable. Ningún letrero. Solo un guardia que abrió la puerta sin hacer preguntas. Valeria bajó primero. El aire era distinto ahí. Más limpio. Más frío. Como si la ciudad sucia y ruidosa quedara a varias calles de distancia. Adrián caminó a su lado sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. Dominante. Controlada. El elevador subió en silencio. Piso 14. Cuando las puertas se abrieron, Valeria entró en un espacio amplio, minimalista. Ventanales de piso a techo con vista directa al bosque de Chapultepec. La ciudad se extendía luminosa, inmensa, vulnerable. Bonita vista para alguien que se mueve en callejones, dijo ella. Él esbozó una sonrisa casi imperceptible. El poder necesita altura. Uno de los hombres dejó la carpeta sobre una mesa de madera oscura y salió sin decir nada. La puerta se cerró con un clic suave. Estaban solos. Valeria caminó hasta el ventanal. Desde ahí podía ver el brillo lejano del castillo de Chapultepec. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Dime la verdad, exigió sin girarse. ¿Mi padre trabajaba para ti? Silencio. Tu padre trabajaba para una empresa que me debía dinero, respondió Adrián al fin. Ella se volvió lentamente. Eso no explica su muerte. No. Esa palabra cayó pesada. Valeria sintió que el aire se hacía más denso. Hay gente que quiere desestabilizar mi organización, continuó él. Cuando alguien investiga donde no debe, se convierte en un mensaje. ¿Un mensaje para ti? Para todos. El corazón de Valeria latía con fuerza. Cada pieza comenzaba a encajar en un rompecabezas mucho más grande de lo que imaginaba. Entonces esto no es solo sobre mi padre, susurró. Adrián negó con la cabeza. No. Es sobre una guerra que todavía no ves. En ese instante, el teléfono de Adrián vibró sobre la mesa. Él miró la pantalla.
Su expresión cambió apenas un segundo. Fría. Ya empezó, dijo. Valeria dio un paso atrás. ¿Qué empezó? Un estruendo seco interrumpió la respuesta. No dentro del edificio. Afuera. Ambos se acercaron al ventanal. A lo lejos, humo negro comenzaba a elevarse cerca de una de las avenidas que rodeaban el parque. Una de mis bodegas, murmuró él. El sonido lejano de sirenas se mezcló con el murmullo constante de la ciudad. ¿Eso es una coincidencia también? Preguntó ella. Adrián la miró directamente. No creo en coincidencias. El miedo ya no era abstracto. Tenía forma. Tenía consecuencias visibles. Valeria entendió algo con brutal claridad. No estaba investigando un crimen aislado. Había cruzado la línea hacia un conflicto entre organizaciones que movían dinero, armas y vidas humanas como fichas. Y ahora la habían visto. Si tus enemigos saben que estoy contigo, comenzó. Lo saben, la interrumpió él. Esa certeza la golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Adrián dio un paso hacia ella. Puedo sacarte del país esta noche. Valeria sostuvo su mirada. No. Es la única forma de protegerte. No quiero protección. Quiero respuestas. Por primera vez, algo parecido a respeto cruzó el rostro de Adrián. Afuera, las sirenas se multiplicaban. La guerra invisible ya no era invisible. Y Valeria comprendió que había dejado de ser espectadora. Ahora era una pieza en el tablero. Y alguien, en algún lugar de la ciudad, ya había decidido moverla. El humo seguía elevándose sobre la ciudad cuando Adrián se apartó del ventanal. Su rostro había perdido cualquier rastro de calma superficial. Ahora era puro cálculo. Esto no fue un aviso pequeño, dijo. Fue una declaración. Valeria cruzó los brazos, intentando contener el temblor en sus manos. Entonces dímelo de una vez. ¿Quién eres realmente? Él la observó como si esa pregunta hubiera estado esperando desde el primer momento en el callejón. Soy quien mantiene el equilibrio en esta ciudad cuando el gobierno no puede, respondió con voz firme. Controlamos rutas, seguridad privada, importaciones. Y sí, también cosas que no aparecen en los informes oficiales. No usó la palabra mafia. No la necesitaba. Valeria sintió una mezcla extraña en el pecho. Miedo, sí, pero también algo más oscuro. Curiosidad. Una atracción peligrosa hacia el hombre que hablaba de crimen como si hablara de arquitectura. «Eres el jefe», susurró. Adrián no lo negó. El silencio entre ellos cambió de textura. Ya no era incertidumbre. Era verdad. Mi padre descubrió algo, dijo ella. Algo que involucraba a tus rivales. Descubrió transferencias hacia un grupo que quiere tomar mis territorios en el norte, respondió él. Pensó que podía advertirme. El mundo se inclinó ligeramente bajo los pies de Valeria. ¿Entonces no lo mandaste matar? La pregunta quedó suspendida. Adrián dio un paso hacia ella. Sus ojos, oscuros y firmes, no titubearon. No. Ella quería creerle. No sabía por qué. Tal vez por la forma directa en que lo dijo. Tal vez por el recuerdo de sus manos defendiéndola en el callejón. Pero tampoco pudiste salvarlo, añadió. Esa verdad dolió más. Afuera, la noche comenzaba a caer sobre Paseo de la Reforma. Las luces de los edificios se encendían como testigos silenciosos de decisiones irreversibles. Valeria se acercó lentamente. Si me quedo, dijo, quiero saberlo todo. Adrián la miró con una intensidad nueva. Si te quedas, no habrá regreso. El aire entre ellos se volvió eléctrico. Miedo contra deseo de respuestas. Instinto de huida contra una fuerza que la empujaba hacia él. Adrián levantó la mano y rozó apenas su mentón, obligándola suavemente a sostenerle la mirada. Mírame, dijo en voz baja. Valeria lo hizo. Y en ese instante entendió que estaba frente al hombre más peligroso de la ciudad. Pero también frente al único que parecía dispuesto a decirle la verdad. Si tú también sentiste ese nudo en el estómago junto a ella en este momento tan tenso, suscríbete al canal para no perderte los próximos encuentros que cambiarán su destino. Ahora, sigamos. Adrián soltó su rostro y se alejó hacia la mesa. Mañana habrá una reunión, explicó. Mis rivales quieren negociar después del ataque. Es una trampa evidente. ¿Y vas a ir? Una leve sonrisa apareció en sus labios. Por supuesto. Valeria dio un paso adelante. Entonces voy contigo. El silencio que siguió fue pesado.
No entiendes lo que eso significa. Sí lo entiendo. Significa que ya estoy dentro. Por primera vez desde que la conocía, Adrián pareció dudar. La guerra estaba abierta, y Valeria acababa de elegir bando. La mañana siguiente amaneció clara sobre Santa Fe. El cielo azul contrastaba con la tensión que se respiraba dentro del vehículo blindado que avanzaba entre rascacielos de vidrio. Valeria observaba la ciudad con una atención distinta. Ya no como diseñadora buscando inspiración, sino como alguien que empezaba a entender las capas invisibles que sostenían el orden aparente. «Todavía puedes bajarte», dijo Adrián sin mirarla. Ella negó con la cabeza. «Si me bajo ahora, siempre voy a vivir con miedo». Él la estudió unos segundos. Ya no veía solo a una mujer impulsiva. Veía determinación. El punto de reunión era un restaurante cerrado al público en la zona corporativa. Elegante. Silencioso. Demasiado impecable. Los ventanales reflejaban la luz de la mañana como espejos fríos. Antes de bajar, uno de los hombres de seguridad le entregó a Valeria un pequeño auricular. «Por seguridad», explicó Adrián. «Si algo sale mal, sigues mis instrucciones». Ella lo sostuvo en la palma de la mano. «No soy un adorno, Adrián». Sus ojos se encontraron. «Lo sé». Fue la primera vez que lo dijo con claridad. Dentro del restaurante, el aroma a madera barnizada y café recién hecho llenaba el ambiente. Las mesas estaban vacías, excepto una al fondo. 3 hombres esperaban. Trajes oscuros, miradas tensas. Valeria sintió el peso de las miradas al entrar junto a Adrián. «No sabía que traerías compañía», dijo uno de ellos. «Ella escucha lo mismo que yo», respondió Adrián con calma. «No pidió permiso. Afirmó territorio». La reunión comenzó con palabras medidas. Territorios, rutas, pérdidas por el incendio. Pero debajo del lenguaje empresarial latía la amenaza. Valeria escuchaba con atención. Notó algo que Adrián no reaccionó de inmediato. Uno de los hombres evitaba mencionar una bodega específica en el norte. «¿Y qué hay de Monterrey?», preguntó ella de pronto. El silencio fue inmediato. Adrián giró apenas el rostro hacia ella. El hombre que había estado hablando tensó la mandíbula. «Ese asunto no le corresponde», dijo con frialdad. Valeria sostuvo su mirada. «Mi padre revisó transferencias relacionadas con Monterrey antes de morir. Supongo que sí me corresponde». El ambiente cambió. Sutil, pero claro. Adrián no la interrumpió. Por primera vez, ella no era una pieza pasiva. Estaba influyendo en el juego. Uno de los hombres se levantó lentamente. «Estás cruzando una línea peligrosa». Adrián apoyó las manos sobre la mesa. «La línea ya fue cruzada cuando tocaron a alguien bajo mi protección». La tensión se volvió casi tangible. Después de unos segundos eternos, el hombre volvió a sentarse. La negociación continuó, pero el equilibrio había cambiado. Valeria lo sintió. Al salir del restaurante, el sol golpeó con fuerza el pavimento. Dentro del auto, Adrián guardó silencio unos instantes. «No debiste hablar sin avisarme», dijo finalmente. Valeria lo miró sin miedo. «Si quieres que me quede, no me escondas». Él respiró hondo. «Eres más valiente de lo que imaginé». «No es valentía», respondió ella. «Es que ya no tengo nada que perder». Adrián la observó como si intentara descifrar algo más profundo. «Eso no es cierto», dijo en voz baja. «Ahora tienes algo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue diferente. Valeria comenzó a ver más allá del jefe frío y calculador. Notó el cansancio en su mirada. La carga invisible de mantener un imperio que podía derrumbarse en cualquier momento. Y por primera vez, Adrián permitió que alguien caminara a su lado, no detrás. Pero mientras el vehículo se alejaba de Santa Fe, un auto gris comenzó a seguirlos a distancia. Valeria no lo notó. Adrián sí. Y supo que la guerra apenas estaba calentando motores. El auto gris no se despegó en todo el trayecto hacia Lomas de Chapultepec. Adrián lo observaba a través del espejo lateral sin cambiar la expresión. Solo un leve movimiento de sus dedos indicó a los hombres de seguridad que ya lo había detectado. Valeria seguía hablando, repasando detalles de la reunión. «El hombre de la cicatriz mintió cuando mencionó las rutas del norte», dijo. Sus manos temblaban. Adrián la miró con atención renovada. «Aprendes rápido. Siempre he sabido leer a las personas». El vehículo giró hacia una calle arbolada. Residencias altas,
muros blancos, cámaras discretas en cada esquina. El auto gris también giró. «Abróchate el cinturón», ordenó Adrián con voz firme. Valeria entendió de inmediato que algo había cambiado. El conductor aceleró. El motor respondió con un rugido contenido. El vehículo detrás hizo lo mismo. «¿Son ellos?», preguntó ella. «No vienen a saludarnos». El tráfico comenzó a espesarse al acercarse a Periférico. Bocinas, motores, el calor vibrando sobre el asfalto. El auto gris intentó acercarse por el lado izquierdo. Uno de los escoltas sacó un arma corta, manteniéndola baja, invisible desde el exterior. «Mantente agachada», dijo Adrián. Valeria sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Ya no era teoría. Era real. El auto gris se emparejó. Por un segundo, sus miradas se cruzaron con el conductor desconocido. Frío, decidido. Un disparo rompió el aire. El vidrio trasero del vehículo blindado resistió, pero el sonido fue ensordecedor. Valeria contuvo un grito. El conductor de Adrián maniobró con precisión, girando bruscamente hacia una vía lateral que descendía hacia una zona menos transitada. Otro disparo. El olor a pólvora se filtró débilmente. «Quieren forzarnos a salir del blindaje», dijo Adrián con calma tensa. El vehículo descendió hacia una zona industrial cercana. Bodegas amplias. Calles casi vacías. «Eso es peor», murmuró uno de los hombres. El auto gris aceleró, intentando cerrarlos. Adrián tomó una decisión rápida. Plan Delta. El conductor asintió y frenó de golpe frente a una bodega con portón metálico que comenzó a abrirse automáticamente. Entraron justo cuando el auto gris intentó seguirlos. El portón descendió con violencia, golpeando el cofre del perseguidor. Silencio. Solo el eco del motor apagándose. Valeria respiraba con dificultad. «¿Estás bien?», preguntó Adrián. Ella asintió, aunque sus manos temblaban. «Esto no va a detenerse, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «No, ya no». Dentro de la bodega, hombres armados vigilaban cada acceso. El ambiente olía a metal y aceite. Un espacio preparado para emergencias. Valeria miró a Adrián fijamente. «Intentaron matarnos en plena ciudad. Intentaron enviarme un mensaje», corrigió él. «El mensaje es que también me van a usar contra ti». Adrián no respondió de inmediato. Esa posibilidad ya había cruzado su mente. Valeria dio un paso más cerca. «No voy a huir. No es una cuestión de orgullo», dijo él. «Es una cuestión de supervivencia». Ella sostuvo su mirada. «Entonces enséñame a sobrevivir en tu mundo». El silencio se tensó entre ambos. Afuera, el sonido lejano de sirenas comenzaba a acercarse. Adrián entendió algo con claridad brutal. Ella ya no era solo una debilidad potencial. Se estaba convirtiendo en un objetivo, y en una aliada. Pero en ese mundo, ambas cosas podían costar la vida. La bodega quedó en silencio después de que las sirenas se alejaron. Los hombres de Adrián limpiaron cualquier rastro en cuestión de minutos. Todo volvió a parecer una nave industrial común en las afueras de la ciudad. Pero la amenaza seguía viva. «Te llevaré a un lugar más seguro», dijo Adrián mientras revisaba su teléfono. Valeria negó suavemente. «¿Más seguro que esto?». Antes de que él respondiera, el celular de ella vibró. Número desconocido. Ambos se miraron. «Contesta», indicó Adrián. Valeria deslizó el dedo por la pantalla. «Bueno». Durante un segundo solo hubo estática. Luego, una respiración lenta. Y una voz masculina. «Si quieres volver a verla con vida, ven sola». El corazón de Valeria se detuvo. «¿A quién?», preguntó, aunque ya lo sabía. Una breve risa seca. «A tu madre». El mundo se volvió borroso. Su madre vivía en Coyoacán, en una casa pequeña llena de plantas y recuerdos. No tenía nada que ver con este mundo. «¿Dónde?», exigió Valeria. Le dieron una dirección en una zona vieja de bodegas cerca de Vallejo. 30 minutos. La llamada terminó. Adrián ya estaba dando órdenes. «Rastreen el número. Movilicen 2 equipos. Nadie entra sin mi señal». Valeria lo sujetó del brazo. «Dijeron que vaya sola. ¿Y tú crees que voy a permitirlo? Es mi madre». El silencio entre ellos fue brutal. Adrián se acercó más. «Esto es exactamente lo que buscan. Que actúes sin pensar. No puedo quedarme aquí». Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de decisión. Adrián respiró hondo. «Irás. Pero no estarás sola».
El lugar era un almacén abandonado con paredes grafiteadas y láminas oxidadas. El aire olía a polvo y humedad estancada. Valeria caminó hacia la entrada, sintiendo cada latido en la garganta. Adrián observaba desde una camioneta sin distintivos a 2 calles de distancia, coordinando a su gente por el auricular. «¿Recuerda lo que te dije?», murmuró él por el dispositivo oculto en su oído. «Sí», respondió ella apenas moviendo los labios. Empujó la puerta metálica. El interior estaba en penumbra. Solo una luz colgante iluminaba el centro del espacio. Y allí estaba su madre, atada a una silla. Asustada, pero consciente. Valeria dio un paso al frente. «Mamá», un ruido detrás. Demasiado tarde. Un brazo rodeó su cuello. Un arma fría presionó su costado. «Sabía que vendrías», susurró una voz distinta. Desde la distancia, Adrián escuchó el cambio en la respiración de Valeria. «Tenemos contacto visual parcial», informó uno de sus hombres. Dentro del almacén, otro hombre salió de las sombras. El mismo de la cicatriz que había estado en la reunión. «¿Querías respuestas?», dijo con una sonrisa torcida. «Aquí están». Valeria luchó por mantener la calma. Esto no tiene que ver con ella. Ahora tiene que ver con todo. La puerta trasera se cerró con estruendo. En la camioneta, Adrián apretó la mandíbula. «Entramos en 3, 2. Pero antes de que pudiera dar la orden final, un disparo resonó dentro del almacén. Y durante un segundo eterno, nadie supo quién había caído. El disparo dejó un eco metálico que vibró en las paredes del almacén. Valeria sintió el cuerpo del hombre detrás de ella tensarse y luego aflojarse. El brazo que la sujetaba perdió fuerza. El arma cayó al suelo con un golpe seco. Ella se soltó y giró. El hombre que la retenía estaba en el piso, sangrando del hombro. No muerto, inmovilizado. En la entrada lateral, Adrián bajó el arma lentamente, avanzando con paso firme. Sus hombres aseguraban el perímetro con precisión silenciosa. El de la cicatriz reaccionó tarde. Intentó tomar a la madre de Valeria como escudo, pero uno de los escoltas lo desarmó con un movimiento brutal. Lo golpearon contra el suelo. Todo ocurrió en segundos. Valeria corrió hacia su madre. «Mamá, tranquila, ya pasó». Las manos le temblaban mientras desataba las cuerdas. Su madre la miraba con una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué está pasando, Valeria? ¿Quiénes son estos hombres?» Valeria no supo qué responder. Detrás de ella, Adrián levantó al hombre de la cicatriz por el cuello de la camisa. «Te advertí que no cruzaras ciertas líneas», dijo con voz baja y peligrosa. El hombre escupió sangre. «Esto no termina aquí. Otros ya vienen por ti». Adrián no mostró reacción. «Dime quién financia el movimiento en Monterrey». Silencio. Uno de los escoltas presionó el brazo herido del atacante caído. El grito fue inmediato. Valeria cerró los ojos un segundo. Ese era el mundo real de Adrián. Sin filtros, sin elegancia. Fue un grupo nuevo, gruñó el de la cicatriz. «Inversionistas extranjeros. Quieren sacarte del mapa». Adrián lo soltó. «Nombres». El hombre dudó. En ese instante, se escuchó el sonido lejano de motores acercándose. No eran sirenas. Eran más camionetas. Uno de los hombres de Adrián entró corriendo. «Tenemos compañía. Al menos 4 vehículos. La guerra abierta». Adrián miró a Valeria, luego a la madre, y tomó una decisión. «Sáquenlas por la salida trasera. Ahora». «¿Y tú?», preguntó Valeria. «Voy a terminar esto. No puedes quedarte». Él se acercó, sujetando su rostro con firmeza. «Si me voy ahora, seguirán persiguiéndote toda la vida». El ruido de los motores ya estaba encima. Disparos contra la puerta principal. El metal comenzó a ceder. Valeria sintió el miedo más intenso de toda su vida. «Elige», susurró ella. «Poder o nosotros». Por primera vez, Adrián dudó. El imperio que había construido durante años dependía de mostrar fuerza absoluta. Si huía, perdería respeto. Si se quedaba, podía morir. La puerta cayó con estruendo. Hombres armados irrumpieron disparando. Adrián tomó el arma con ambas manos y respondió al fuego con precisión letal. Sus movimientos eran rápidos, entrenados. Cada disparo calculado. Valeria fue empujada hacia la salida trasera por uno de los escoltas, junto con su madre. Antes de cruzar la puerta, miró atrás.
Adrián estaba en medio del caos. Fuego cruzado, gritos, polvo suspendido en el aire. Y aún así, buscó su mirada. Un segundo. Una promesa silenciosa. Luego ella salió. Afuera, el aire nocturno golpeó su rostro mientras los disparos continuaban dentro. El destino de Adrián Beltrán se estaba decidiendo en ese instante. Y Valeria no sabía si volvería a verlo con vida. El sonido de los disparos continuó durante lo que pareció una eternidad. Desde la camioneta donde la habían resguardado, Valeria abrazaba a su madre con fuerza mientras uno de los hombres de Adrián vigilaba la entrada trasera del almacén. Cada estruendo le atravesaba el pecho. «Él sabe lo que hace», dijo el escolta, sin apartar la vista del edificio. Valeria no respondió. Sabía que Adrián era preciso, estratégico. Pero también sabía que esta vez no era solo un enfrentamiento por territorio. Era personal. De pronto, los disparos disminuyeron. Luego, silencio. Un silencio pesado, cargado de polvo y pólvora. La puerta lateral del almacén se abrió bruscamente. 2 hombres salieron primero, asegurando el perímetro. Detrás de ellos apareció Adrián. Caminaba firme, pero su camisa blanca estaba manchada de sangre. El corazón de Valeria se detuvo. Él levantó la mirada y la buscó de inmediato. Cuando sus ojos se encontraron, ella entendió que seguía vivo. Bajó de la camioneta antes de que pudieran detenerla. «¿Estás herido?», dijo al acercarse. «No es mía», respondió con voz baja. Aún así, tenía un corte en el costado. Nada mortal, pero real. La policía comenzaba a escucharse a lo lejos. No tardarían en llegar. «Nos vamos», ordenó Adrián a su equipo. Mientras los vehículos se alejaban hacia el sur de la ciudad, Valeria miró por la ventana trasera el almacén que se hacía pequeño en la distancia. «¿Terminó?», preguntó. Adrián permaneció en silencio unos segundos. «La cabeza visible cayó hoy», dijo finalmente. «Sin financiamiento y sin liderazgo, su grupo se fragmentará. Pero no desaparece del todo. No, nunca desaparecen del todo». Llegaron a una casa discreta en San Ángel, lejos del ruido industrial. Allí dejaron a la madre de Valeria bajo protección. Cuando finalmente quedaron solos en una habitación iluminada por lámparas cálidas, el peso de lo ocurrido cayó sobre ambos. Valeria se acercó lentamente. «Elegiste quedarte». Adrián la miró con cansancio sincero. «Elegí que no volvieran a tocarte». Ella apoyó la mano sobre su pecho, justo donde el latido era firme y constante. «Esto no es solo tu guerra», dijo. «Ahora también es mía». Él negó suavemente. «No quiero que cargues con esto». «Ya lo hago». El silencio entre ellos no era tenso. Era honesto. La amenaza inmediata había sido contenida. El hombre de la cicatriz estaba detenido por las propias autoridades, gracias a información filtrada estratégicamente por Adrián. El financiamiento extranjero había sido expuesto. El mensaje estaba claro. Adrián Beltrán seguía en pie, pero el costo había sido alto. Valeria lo observó como nunca antes. Ya no veía solo al jefe implacable. Veía al hombre que había elegido arriesgarlo todo. «¿Qué somos ahora?», preguntó ella. Adrián sostuvo su mirada. «Algo que mis enemigos no previeron». Afuera, la noche cubría la ciudad con su manto de luces interminables. La guerra abierta había sido contenida. El vínculo entre ellos era más fuerte que antes. Pero en el mundo de Adrián, la paz siempre era temporal. Y ambos lo sabían. Semanas después, la ciudad parecía haber vuelto a la normalidad. El tráfico espeso sobre Avenida Insurgentes, los vendedores ambulantes en las esquinas, la música que escapaba de los bares en la colonia Roma. La vida seguía, indiferente a las guerras invisibles que se libraban en oficinas privadas y bodegas abandonadas. Pero para Valeria, nada era igual. Se encontraba sentada en la terraza de un café en Coyoacán, el mismo barrio donde su madre intentaba reconstruir la calma entre plantas y tazas de barro. Frente a ella, una libreta abierta. No estaba diseñando. Estaba escribiendo. No nombres. Decisiones. Había pasado semanas moviéndose entre 2 mundos. Días tranquilos ayudando a su madre. Noches en reuniones discretas junto a Adrián, escuchando estrategias, observando cómo se reorganizaba el equilibrio de poder tras la caída del grupo rival. Adrián había cumplido su palabra. Los responsables directos estaban neutralizados. Las rutas estabilizadas. El mensaje claro.
Pero el precio del control era vigilancia constante. Un auto estacionado demasiado tiempo. Un rostro desconocido en un restaurante. Una llamada que se cortaba al contestar. Valeria levantó la mirada cuando vio acercarse la camioneta negra que ya reconocía sin necesidad de placas. Adrián bajó solo, sin escoltas visibles. Se sentó frente a ella. Por un momento no hablaron. Solo el sonido de una guitarra lejana y el murmullo de conversaciones ajenas. «Podemos irnos», dijo él finalmente. «Tengo contactos en Madrid, en Buenos Aires. Podríamos desaparecer un tiempo». Valeria sostuvo su mirada. «¿Y dejar todo? El poder no vale si te cuesta la vida». Ella sonrió apenas. «Hace un mes habrías dicho lo contrario». Adrián no negó el cambio. El viento movió suavemente las hojas de los árboles sobre la plaza. «También puedes quedarte aquí», añadió él. «Volver a tu vida. Yo me encargaré de que nadie vuelva a tocarte». Valeria cerró la libreta. Esa era la verdadera elección. Vida común. Seguridad relativa. Olvidar. O aceptar que ya había visto demasiado para fingir que nada ocurrió. «Si me quedo contigo», dijo en voz baja, «no quiero ser protegida. Quiero participar». Adrián la observó en silencio. «Eso significa decisiones difíciles». «Ya las tomé». Un grupo de niños corrió cerca de la fuente. Risas. Normalidad. Valeria respiró hondo. «No puedo volver a ser la mujer que era antes del callejón». Adrián asintió lentamente. «Entonces ven conmigo». No hubo promesas eternas. No hubo juramentos dramáticos. Solo una decisión compartida. Valeria tomó su mano. No sabía cuánto duraría esa estabilidad. No sabía qué nuevas amenazas surgirían. En el mundo de Adrián, siempre había alguien esperando el momento de avanzar. Pero ahora no estaba entrando por miedo. Estaba entrando por elección. La camioneta se alejó de Coyoacán mientras el atardecer teñía la ciudad de naranja y sombras largas. En algún lugar, nuevos nombres comenzaban a moverse en silencio. La historia no terminaba allí. Apenas cambiaba de fase. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te atrapó este viaje entre amor y peligro, deja tu comentario contando qué te pareció y qué destino imaginas para ellos. Y suscríbete para seguir viviendo estas historias intensas donde cada decisión puede cambiarlo todo.